Desde Athos, Porthos y Aramis no se habían visto tres mosqueteros de este nivel, como los que tenemos en la mesa de Latinos el día de hoy. Agradezco muchísimo que nos acompañen María Amparo Casar, Lorena Becerra y Héctor Aguilar Camín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y les quiero soltar de bote pronto cambios en el gabinete, cambios en gobernación, un nuevo secretario, Adán Augusto López, un nuevo secretario de Hacienda, Ramírez de la O, se va Julio Scherer, una de las piezas fundamentales en el gobierno de López Obrador. ¿Qué está delineando el presidente para los próximos 3 años? ¿Se imaginan un presidente que se endurezca, un presidente en campaña, un presidente que busque tender puentes? ¿Cómo lo estás viendo, Héctor Aguilar Camín? Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo en general tratar de leer o interpretar las señales que emite el presidente, porque no entiendo bien cómo funciona él en su proceso interno, pero la impresión que me da es que está buscando a los leales, a la gente que él cree que puede ser más eficaz para concentrar sus decisiones y transmitirlas, de manera que haya un mensaje muy claro para todos los actores de que en esta segunda fase hay un cambio en el sentido de que estos nuevos colaboradores del presidente, en particular el nuevo secretario de Gobernación, sí es su vocero literal y su operador literal y único casi. Por tanto, un personaje que tiene un poder derivado del presidente muy fuerte, al que los actores políticos tienen que hacerle caso, pienso yo, como si estuvieran oyendo el mensaje del presidente. Tiene esa credibilidad este señor. Diría que es su única fuerza política, ser un hombre que todo el mundo sabe que habla estrictamente de lo que el presidente le plantea. Y en ese sentido es como la voz más cercana a la voz directa del presidente. Y esto pues le va a dar al proceso una calidad extraña en la cual hay un secretario de Gobernación que está orquestando la política para otro sucesor, porque él no es sucesor, él es simplemente el mensajero. Hasta ahí creo medio entender el sentido de este cambio. ¿Detectas en el presidente para este segundo tramo, Héctor, un tono como de despedida a partir de lo que dijo del informe, como si ya estuviera en el ocaso del mandato, pues cuando falta todavía la mitad, ¿no? O sea, es decir, no sé, pienso en el maratonista, pues no empieza a echar su resto en el kilómetro 21 cuando va a la mitad, ¿no? O sea, ya cuando te quedan 5, pues órale sí, ¿no? Pero este hombre empieza a hablar de que ya se acabó y ya me voy, y el legado, como si no le quedaran todavía 3 años. Tiene un toque melancólico, tiene toques melancólicos, pero también tiene un toque un poco arrogante, ¿no? Porque dice, digamos, es una melancolía arrogante, vamos a decir así, porque dice, ya me puedo ir porque ya lo que iba a hacer ya está hecho. Entonces uno voltea a ver y dice, bueno, de veras esto es lo que iba a hacer y esto es lo que ya está hecho. Bueno, pues ahí es donde me empiezo a perder y empiezo a no entender bien cómo es que le funciona al presidente la cabeza, la verdad. María Amparo. Pues a diferencia de lo primero que decía Héctor, en el sentido que pues ya no sabemos ni qué pensar, yo creo que sigue siendo cierto eso de que el mejor predictor del futuro pues es el pasado. Y el pasado me dice que sigue privilegiando el presidente López Obrador 2 cosas. 1, 95% lealtad y 5% conocimiento o competencia o expertise, o como quieras llamar. Y la segunda que me dice es que pues él concibe, tal y como la Constitución lo dice, que son pues encargados de despacho, ¿no? No son ministros con alguna autonomía como en otros países, como en otros sistemas. Yo veo que va a seguir siendo el mismo estilo de gobierno. No comparto el optimismo que he leído en algunas columnas de comentócratas, de académicos, de intelectuales, en donde algunos ven mayor conciliación o que se están metiendo en el gabinete algunos que no son duros.
Cuando pienso en el secretario de Gobernación, que creo que tiene razón Héctor, que es un hombre que viene claramente a hacer política, a ser el operador político, creo que antes el operador político más... con menos visibilidad, pues era en efecto Julio Scherer. Y en ese sentido podía ser mucho más efectivo. A Dan Augusto lo veo, al nuevo secretario de Gobernación, lo veo con más ansias de figurar. Supongo que tendrá el permiso de su jefe para hacerlo. Y cuando me dicen que pues llega alguien más conciliador y que sabe operar mejor, pues yo reviso su desempeño como gobernador de Tabasco y lo que veo, por mencionar solamente 3 cosas y no aburrir a tu público, Loret, pero veo la ley compadre que ya se le olvidó a todo mundo en Tabasco, en donde dice que para todas las obras de infraestructura que se consideren importantes para el desarrollo del Estado, no se harán licitaciones, sino se asignarán directamente. Veo la ley Garrote, que impide que, imagínate, de un morenista escuchar esto, que impide las manifestaciones de la ciudadanía o de grupos de interés cerca de las obras de infraestructura, y veo la desaparición de plurinominales en el Congreso local, a pesar de que el Congreso local era morenista. Ninguna de estas 3 me parece como un buen augurio, como una persona que su historia me diga que es un negociador nato. Ahora, pero como para toda regla hay una excepción, creo que la excepción en esto que digo de 95 lealtad y 5% expertise, y de que el mejor predictor del futuro es el pasado, y me dice que va a seguir siendo mandando López Obrador, creo que el nuevo secretario de Hacienda va a ir un poco más, o va a tener poder para convencer a López Obrador que si no quiere entregar un desastre económico en términos de crecimiento y de inversión pública, hay que cambiar algunas cosas. Ya lo veremos, se presenta el 8 de septiembre, o sea, mañana, se presenta el paquete económico, aunque ya tenemos muchas pistas. Creo que ahí vamos a ir viendo cómo Hacienda trabaja de manera más eficiente y le apuesta más a la inversión. Lorena Becerra. Pues yo aquí creo que lo que estamos viendo es un presidente que claramente se está preparando para la segunda mitad de su sexenio, con cosas muy distintas a lo que tuvo en la primera mitad, ¿no? De entrada, pues sí viene la consulta de revocación, también viene una agenda legislativa que se antoja un poco complicada, ¿no? En donde ya no tiene el dominio total como tuvo en la Cámara durante la primera mitad de su sexenio. Y viene obviamente la decisión de su sucesión presidencial, ¿no? No podemos dejar de un lado los conflictos internos e intensos que están en Morena, ¿no? Asumir que la unidad que alcanza López Obrador cuando se postula va a ser igual para cualquier candidato de Morena sería un error. Sí tenemos una historia de fusión y fragmentación en la izquierda, ¿no? Y cuando es él, vemos esa unidad, pero no necesariamente va a seguir así, ¿no? Él de hecho ha sido un factor divisor de la izquierda. Entonces, ahorita él también tiene que controlar políticamente sus bases, ¿no? Sobre todo su partido, ¿no? Y yo creo que ahorita coincidiría mucho con lo que está diciendo María Amparo. Yo no creo que vamos a ver un presidente que va a estar echándose, ¿no? Digamos, para atrás, que sea más conciliador. Al revés, vamos a seguir viendo un presidente duro, digamos que hasta cierta forma terco, ¿no? Y yo ahí sí tengo mis dudas de que Ramírez de la O pudiera ser un tanto convincente, porque lo que hemos visto es que el presidente sí tiende a aferrarse a sus decisiones, muchas veces más allá de la lógica y lo que puede parecer racional, ¿no? Él ahorita, en la segunda mitad de su sexenio, pues tiene un panorama en opinión pública, digamos que favorable, porque además él sigue contando con ese bono de la corrupción del PRI, tiene un 60% de aprobación, que no es extraordinario en comparación con otros presidentes históricamente, pero sí tiene un bono con todo este tema de la corrupción y la negatividad que se asocia al PRI, que él inteligentemente ha querido trasladar también al PAN, ¿no? Y que ahí sí vemos que el PAN como que no ha logrado salir adelante. Entonces, lo que estamos viendo es un presidente que se está preparando para las siguientes batallas, a mi manera de ver, en el escenario político, tanto lidiar con las diferencias de su partido, que también eso se explica un poco la remoción de Julio Scherer, ¿no?
Tenemos un secretario de Gobernación, efectivamente, que va a ser mucho más visible, que va a ser más duro y que por lo visto tiene hasta ahorita, digamos que el mandato del presidente, en donde él va a poder ser esa voz, a diferencia de lo que fue Olga Sánchez Cordero, ¿no? Que era una secretaria poco operativa y poco visible, ¿no? En términos políticos. Y básicamente lo que vamos a ver es un presidente, a mi manera de ver, mucho más duro, que va a seguir interviniendo de manera descarada en las elecciones que vienen, porque además vienen elecciones importantísimas en donde Morena todavía tiene la posibilidad de agarrar varias gubernaturas, posiblemente perderá algunos ayuntamientos por la lógica igualita que vimos este año, ¿no? Y que básicamente él va a tratar de mantener el legado de su mandato, la continuidad de lo que él ha querido hacer hacia el 2024. Entonces, eso es lo que yo estaría viendo ahorita. Estaba yo revisando las encuestas para atrás y no sé por qué andamos tan impresionados en el 11º semestre con López Obrador con 58 o 60 de popularidad, porque en realidad de los últimos 6 presidentes es el segundo con peor popularidad a estas alturas del sexenio. AMLO tiene hoy 60% en promedio de las encuestas. Tú me corriges, Lorena, en la de que sacó la comparación es Roy Campos, y solamente le gana Peña, que sí, estaba perdido ya en el 11º trimestre, tenía nada más 36, pero Calderón tenía 62, Fox tenía 60, Zedillo tenía 61 y Salinas ni más ni menos que 80.7. Entonces, yo creo que nos vende mucho López Obrador esto y nos las hemos tragado de que el presidente con la mejor popularidad de la era democrática, pues las encuestas no dicen eso, Carlos. Quería nada más hacer esa aclaración. Bueno, de hecho, si también me permites ahí, en la serie de Reforma, Calderón a estas alturas tenía 68, ¿no? A pesar de una economía mediocre, ¿no? Que eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Con presidentes con economía mediocre y buena aprobación, pero creo que también mucho se explica por este bono que estamos viendo, ¿no? Y también la sorpresa es, pues dada toda la crisis de la pandemia, el mal manejo de salud, los números de inseguridad y la mala economía, que tenga esos niveles de aprobación, ¿no? Si el presidente se para a la mitad del camino y dice, a ver, ya pasó lo peor de la pandemia, ya pasó lo peor de la crisis económica, pues sigue lo peor de la violencia, pero así ha estado desde que llegué y traigo 60% de popularidad. Híjole, ¿dónde firmo que ya se acabó esto, no? O sea, para cómo están las cosas, traerse, no sé cómo la ves, Héctor. No, el problema es que ya pasó también la mitad buena de su gobierno y está entrando a la mitad mala. ¿Cómo va a ser la mala? Y voy a coincidir muy puntualmente con Lorena y con María Amparo, que dicen que va a ser un presidente más duro, así va a ser un presidente que, según todo lo que nos muestra su conducta anterior en el pasado, pues va a concentrar todavía más su intento de gobernar a partir de su voluntad y solo de su voluntad, teniendo pues más que colaboradores subordinados. Pero esto que dice Lorena de que va a ser más duro, yo estoy convencido de que sí. Pero al mismo tiempo, Lorena, yo creo que va a ser menos fuerte. Entonces, va a ser más duro, más exigente. Creo que va a tener una conducta disciplinaria muy importante hacia Morena, hacia adentro de Morena, porque eso no está para nada tranquilo, eso está muy inestable y muy dividido ya en este momento. De manera que tiene que ser muy disciplinario hacia allá. Y por otra parte, a querer o no, cualquiera que sea el peso que tú le pongas a la oposición, así de dividida como está, así con tantas dudas sobre si se va a sostener o no, la verdad es que apareció la oposición. Y entonces el hecho es que el proceso legislativo para el presidente, pensando en estas iniciativas que quiere mandar, pues va a ser mucho más complicado, aunque él sea más duro y sea más exigente. La realidad casi numérica de la negociación, pues va a hacer que sea un presidente menos fuerte. Y en ese sentido estamos en un momento, digamos, en donde lo característico es que se inicia esto que Leo Zuckerman llamó la mitad menguante del gobierno, que a mí me parece que va a ser muy difícil de aceptar y de procesar para el presidente, por cómo es, y que va a tratar de, digamos, remediar un poco
saliendo con todo lo que tenga hacia la revocación de mandato, porque ahí esperaría tener él como una relegitimación, como un nuevo aire fresco, como un segundo aire, como dicen en el deporte, ¿no? Entonces creo que va a ir con todo a la revocación de mandato, pero igual es muy probable que haga un gran esfuerzo. Será la última elección en la que va a estar él en la boleta, es su última realmente elección en la que está en juego él, pero creo que también por más esfuerzo que haga y por más que esté presente él puntual y casi solitariamente en la boleta, va a ser más difícil. Va a recibir una respuesta muy distinta desde luego de ese 60% de aprobación. ¿Perdón? ¿Qué te esperas de la revocación de mandato? No lo sé. Mira, yo espero básicamente un anticlímax. Yo espero una revocación de poca afluencia, quizá de muy alta aprobación para el presidente. Yo creo que él va a utilizar la cifra a su favor sin hacer mucho caso de cuántos votaron. La verdad no lo sabemos, porque es la primera vez, de esto sí no tenemos antecedentes, es la primera vez que vamos a hacer esta locura de poner a la gente a decir si quiere que se vaya el presidente o que se quede. ¿Tú, Héctor, vas a participar? ¿Ya decidiste tu voto sobre eso? No, yo no voy a participar. Me parece que es una figura que no hace más que traerle muchos daños institucionales a la vida pública del país y a la democracia del país. María Amparo, ¿tú vas a participar? Mira, lo voy a decidir según cómo vea el panorama político antes del día de la revocación de mandato. ¿Cómo también sientes que se está perfilando ese panorama político? A ver, ¿a qué me refiero con eso? Voy a ver cómo van las encuestas en términos de afluencia. Si hubiera mucha afluencia, mi comportamiento electoral sería distinta, porque no creo conveniente con las características que tiene este presidente, que se sienta más que reforzado en su mandato. Si veo poca afluencia, contribuiré a que esta sea todavía menor. Un voto siempre cuenta, pero sobre todo la pregunta. Hasta ahorita ya se aprobó en una de las dos cámaras la pregunta. No es mala para López Obrador, no salió la que quería la oposición, todavía hay oportunidad de cambiarla en diputados. En realidad debería decir nada más: ¿quiere usted que se revoque el mandato del presidente López Obrador? Y como habían puesto ellos, sí o no, ahora te ponen en el cuadrito: ¿quiere usted que se termine anticipadamente o quiere usted que siga en el gobierno? Entonces la pregunta no me gusta y no me extrañaría que acabara en la Corte. Pero en términos de su segunda parte que preguntabas, en efecto, tiene razón Héctor, que numéricamente es un presidente menos fuerte. Antes le faltaban para la mayoría de 2/3, en la legislatura que acaba de terminar le faltaban 25 diputados, ahora le faltan 55. ¿A cuánto se puede convencer? ¿A cuánto se puede extorsionar? Entonces, no la tiene tan fácil en términos numéricos, pero creo que más allá de la cuestión de la numeralia, pues, del Congreso, y volviendo a esto del predictor del pasado, creo que vamos a tener un presidente que no tiene empacho alguno. O sea, a ver, déjame, me explico. Tenemos a un presidente que no escucha razones, que no ha mostrado nunca el menor asomo de poseer las virtudes, o para mí las virtudes democráticas, de razonar, de dialogar, de corregir. No tenemos a un presidente que esté obligado, y creo que a pesar de que las reformas constitucionales pueden hacer mucho daño al país y no las puede pasar en este momento, no las puede hacer aprobar, y sin negar que le puede hacer ese daño, quedan las leyes secundarias, quedan los nombramientos, quedan las políticas públicas y sobre todo le queda el presupuesto. En ese sentido, creo que va a ser, Héctor,
casi tan fuerte como era tanto. Y junto con todo esto queda el ejercicio discrecional del poder presidencial, que se ha resistido de manera, diría yo, muy exitosa a ser vigilado y acotado en el ejercicio de su poder. Ya tuvimos, creo, la primera probadita en las primeras sesiones de la Cámara con la Ley Federal de Revocación de Mandato, con la orgánica de la Armada de México, la tendremos, la Ley Federal de Juicio Político, y las tres de la mano del presidente. Entonces, si el presidente no consigue los votos para sus reformas constitucionales, que ha hablado él de tres, la energética, la electoral y la Guardia Nacional a la Sedena, pues ya encontrará la forma de hacerlo a través de leyes reglamentarias, de decretos. Sí, pero Le da igual que se vayan a las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, creo que vamos a seguir teniendo un presidente, Carlos Héctor Lorena, fuerte y duro. Héctor, ¿decías algo? sí, es que toda esa cuestión legal es el gran pendiente de este gobierno, porque si alguien sabe de eso es María Amparo, que escribió un libro junto con Saúl López Noriega de los pendientes de la Suprema Corte. Tú vas ahí y ves lo que está pendiente de definir por la Suprema Corte, y es todo lo que este gobierno ha cambiado. Todas las iniciativas fundamentales de este gobierno están sujetas a inspección constitucional. Es un gobierno que en todo lo que han sido sus cambios legales, que han sido muchos y muy importantes, cualitativamente hablando, la verdad no está definido que así es como va a quedar. Falta lo que diga la Corte. Ay, no sé, María Amparo, ¿cuántas son ahora? Pero que yo recuerde, había más de 20 controversias, acciones de constitucionalidad. Vaya, está el núcleo de las decisiones fundamentales de este gobierno están sujetos a revisión constitucional. De manera que ahí también yo creo que vamos a ver aparecer otros factores, otros poderes, en particular la Corte, que va a ir modulando. Yo no digo que va a ir negándole esa legislación al gobierno de López Obrador, pero va a ir modulando, como moduló hace poco la Ley de Extinción de Dominio, que venía de tal manera planteada que no hacía falta ninguna instancia que te requiriera a la gente acusada, como que puede haber enriquecimiento ilícito o lavado de dinero o alguna manera ilícita de obtener esas propiedades o ese patrimonio. Con la pura sospecha, con la pura acusación de la autoridad, podían proceder a intervenir, a extinguir el dominio sobre los bienes de una gente. Le quitaron eso, le pusieron que tiene que haber una instancia intermedia, algún tipo de fallo judicial, y la descafeinan por completo, por fortuna. Le quitan toda la fuerza, pues, de presión, y toda la fuerza de discrecionalidad. Sobre expresidentes, ¿no? Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, yo siento que esta segunda mitad sí creo que se va a endurecer el presidente, pero yo creo que en cada uno de los frentes que ves va a ser menos fuerte. Quizá donde pueda ser más efectivo y repetir algunos de sus momentos electorales importantes sea en la revocación de mandato, pero aún ahí yo creo que va a encontrarse una sociedad en otro modo y una oposición en otro modo y una opinión pública que no va a marchar muy fácilmente a su lado para decirle quédese, y si puede quédese para siempre. No me parece que... Déjame le agrego, Lorena Becerra, un ingrediente, y hemos visto en las últimas semanas un presidente que ya sin tapujos, de manera obscena, exhibe cómo él hace ejercicio del uso faccioso del poder para sus fines personalísimos, electorales, etcétera, etcétera. No creo que quizá el punto culminante de todo esto es el caso Anaya, pero hay muchísimos otros en el camino en donde pues ves una diferenciación brutal. Es decir, si estuvieran en la cárcel Pío, Martinazo, Bartlett, Lomelí, bueno, pues no dices nada de lo de Anaya, ¿no? Pero donde todos estos están en plena impunidad y Anaya resulta que está perseguido, pues sí de pronto ves a un presidente que da esas muestras de fuerza, ¿no? O sea, quiero provocarlos un poco en esa dirección.
¿realmente se le habrá perdido el miedo al presidente? O sea, realmente, pues, con esta mala gestión, con este presidente en el ocaso, con las dificultades que está teniendo, una oposición que empieza a dar brochazos, ¿es para perderle el miedo o viene una etapa quizás que puede ser la peor de todas, Lorena? Pues yo creo que, o sea, sí, efectivamente coincido con Héctor. Sí está un poco más debilitado, pero realmente esto no se debe tanto a la actuación de los partidos de oposición. Se debe mucho más a lo que está sucediendo en el electorado, ¿no? En la opinión pública. Estamos viendo una polarización política y la vimos clarísimo en actuación en este 2021. Básicamente hay una igualdad de fuerzas, ¿no? Casi 40-40, ¿no? Morena está concentrando un 42% y el resto del 40% de oposición se está diluyendo entre PAN, PRI y un poquito Movimiento Ciudadano, ¿no? Lo que yo creo que podemos esperar en lo que sigue es básicamente, sí, un presidente que se va a endurecer mucho más en este sentido, pero una oposición que todavía no logra aglomerar de manera efectiva con una coalición, incluso PAN-PRI, precisamente por los problemas que implica tener al PRI como aliado y porque el PRI está perdiendo cada vez más todas las gubernaturas, realmente sigue siendo el partido más odiado, ¿no? O el más reprobado, el más rechazado. A nivel nacional, históricamente. En segundo lugar está Morena, pero con la mitad de ese rechazo, ¿no? Entonces, todavía no estamos logrando ver que esto que sí existe en la opinión pública y que básicamente lo estamos viendo muy fuertemente en las clases medias, porque no solo es una, ¿no? Contra las que el presidente ha tratado de irse, cuyo objetivo sí es quitar a López Obrador o acabar con digamos que el mandato de López Obrador, la forma de gobernar de López Obrador, que en un momento dado, en 2024, se irían en contra del candidato que él pusiera, ¿no? Entonces, él lo que está haciendo en respuesta a todo esto, porque a mí me parece que él es un gran lector de encuestas y es un gran lector de la opinión pública, es responder a esto. Entonces, ¿a él qué le conviene? Pues le conviene repetir la elección de 2018. Le conviene que la elección sea contra un candidato como Anaya, ¿no? Que sea una víctima de la persecución política y que la elección se trate sobre corrupción y no sobre todo lo demás, en donde él está claramente reprobado, en donde no ha dado resultados, al revés, los resultados son peores que los que teníamos cuando él tomó el poder, ¿no? Y si la oposición no logra, digamos que evadir esta parte, o sea, creo que sería un grave error del PAN abanderarse junto con Anaya, ¿no? Más bien buscar un candidato que sí pudiera atraer a este segmento opositor que estamos viendo en la opinión pública. Si la oposición no logra hacer eso, sí podemos esperar que en 2024 quede un candidato de Morena, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, en el tema de la revocación, yo creo que a la oposición lo que menos le conviene es que el presidente concluya su encargo por un voto de revocación anti su mandato, ¿no? Porque ahí, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, de hecho, hoy de entrada la oposición no tiene mucho que ofrecer, ya lo estamos viendo. O sea, básicamente es el anti-AMLO, pero no hay una agenda clara que pueda Hombre, y ser... con tropiezos como lo de Vox, ¿no? Que dices, Lo de Vox fue un error garrafal, ¿no? Increíble, increíble. Entonces, ahorita lo que le convendría a la oposición es que López Obrador gane su consulta de revocación, no necesariamente para fortalecerse políticamente, pero para que sí concluya este sexenio que pues va bastante mal, ¿no? O sea, en temas de salud, en temas, lo que habíamos platicado. Se le han ido unas tan importantes a la oposición como esto de salud. El presidente estaba reprobado en salud a la mitad de la pandemia, completamente reprobado, cosa que no veíamos ni siquiera con Peña, ¿no? Y ahorita ya está aprobado a raíz de que empezó la campaña de vacunación. La oposición ni siquiera logró alcanzar eso y por lo menos ahí hacer un boquete en contra del presidente que le acabaría afectando, ¿no? Entonces la oposición no está preparada para que ahorita López Obrador se bajara, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía también, no necesariamente en la encuesta en vivienda que publicamos hace poquito, el 70% saldría a votar, ¿no? Que en dado caso si esto se concretara sería vinculante, y del 60 al 70, dependiendo la pregunta, aprobaría que se quedara. Esto no quiere decir que están a favor de su mandato, pero pues también la ciudadanía mexicana no tiene por qué estar, o sea, ameno a la idea de que un presidente se baje a la mitad de su sexenio, ¿no? O sea, nada más pues porque queremos tener un circo político, ¿no? No más por convivir, ¿no? Exacto, en vez de que mejor se ponga a gobernar, ¿no? Héctor. Eso es una barbaridad, tiene toda la razón Lorena. Y María Amparo lo había descrito con gran precisión y lucidez en un ensayo, diciendo, esta cosa de la revocación de mandato es perder. O sea,
no importa cuál sea el resultado, cualquiera de los resultados es malo. Y yo sí siento que no sabemos todavía como en qué momento de ánimo va a estar el electorado para el momento de la revocación, pero sí creo que lo que dice María Amparo en ese artículo, que las dos son malas. Tanto una ratificación que le dé aire al presidente como para, pues ficticiamente, darle un horizonte mayor de poder, como la otra que sería quizá peor, que la perdiera y hubiese un desarreglo institucional de ese tamaño. Ahora, la verdadera debilidad que tiene López Obrador hacia el año del 24 es que él no va a ser candidato, porque él es un candidato de temer. Pero la principal debilidad de su estrategia es que él no va a ser el candidato. El candidato va a ser Claudia Sheinbaum, o va a ser la candidata Sheinbaum, o va a ser Monreal, o va a ser Ebrard. Ustedes pónganle quién del lado, digamos, del ámbito de Morena puede ser el candidato. Ninguno de ellos, ni Claudia, ni Monreal, ni Ebrard, es un candidato de la calidad del arrastre de López Obrador. Es un candidato normal, un candidato normal de la democracia mexicana que va a ganar, pues probablemente por unas cantidades iguales a otros presidentes, va a tener gobiernos divididos. Esa es la principal debilidad, y eso también es parte de este presidente que puede ser más duro en estos meses, pero que yo creo que constitutivamente, ya por la naturaleza misma de los meses en que está, es un presidente más débil. Así son, todos los presidentes son más débiles en su segunda mitad, y tienen ese gigantesco problema que el presidente está asumiendo completito, de designar a su sucesor. Entonces, designar al sucesor siempre es un conflicto enorme, siempre ha sido. Otras cosas que no nos hayamos enterado con muchos detalles de cómo era en la época clásica del tapadismo, pero siempre es un gran lío que hace que le quita aliados, le quita poder, le quita autoridad al que está ejerciendo el poder para designar al sucesor. Entonces, todo eso me parece a mí que configura, pues eso que dice Leo, una mitad menguante. Ahora, Héctor, el presidente estará especialmente preocupado por el 24 Sí. para tratar de salvar pues, su legado, es decir, su discurso frente a la historia. Él dijo, yo voy a llegar aquí, voy a transformar todo. Y eso ya no va a pasar, o sea, claramente ya no pasó, pues, o sea, todos los indicadores te muestran que lo desarregló y para peor. Y luego encima, pues tienes estas mañaneras en donde una vez a la semana confiesa un delito grave, confiesa él haber cometido un delito grave. Con lo cual, no sé, yo siempre he pensado que si el próximo presidente no es de Morena, la va a tener muy fácil si quieren encerrar a López Obrador. O sea, es cosa de agarrar las versiones estenográficas. Están confesados ahí los delitos. Es decir, ¿no crees que ya empieza a tener la preocupación de decir, puta, donde no vaya yo a ganar el 24, no solamente mi cuarta transformación va a terminar en el basurero de la historia, sino en un descuido yo termino en el bote? Un comentario, nada más. No empecemos a hablar de encerrar al presidente que sigue. De veras, eso es un juego muy malo también, eso de que vamos a encerrar al presidente. En fin, cedo la palabra. Pero no, te preguntaba yo, Héctor, o sea, ¿no crees que hay un poco de desesperación desde el 25? Sí, yo creo que sí. Ahora, lo que el presidente también es un gran actor. Él mantiene con una claridad su discurso, dice las inexactitudes que dice con un aplomo, con una sonrisa. Es decir, él está, creo, muy consciente de que si él afloja en el discurso, se le cae completo el teatro encima. Entonces, lo está sosteniendo y lo sostiene a fuerza pues, de ser un muy buen actor de su propio discurso, y su discurso sigue teniendo juego, sigue teniendo atracción, sigue siendo persuasivo. En eso es un político único realmente en México. No hemos tenido, así de tan mal como parece que habla, la verdad es un político muy elocuente que conecta muy bien con su audiencia. María Amparo. Pues yo veo que tú y Héctor Carlos dicen, pues está en su cuarto menguante o en su medio menguante. Decías tú hace un ratito, está el presidente
en el ocaso, ¿sí? Es un presidente más débil. Yo no estoy segura que así sea. Yo creo que vamos a tener 3 años o 2 años y medio bravísimos en términos de profundización de esos cambios que él le llama cambios. Para mí, los que han sido cambios han sido para peor, pero lo que veo es, como lo he dicho varias veces, es más de lo mismo. Decía, más de lo mismo, de lo malo del pasado, más inseguridad, más corrupción, más pobreza, más desigualdad. Entonces, pues cero resultados. Decía Héctor con razón que la debilidad para el 24, bordando sobre lo que nos decía ahorita Lorena, la debilidad es que no va a estar él en la boleta, pero tiene una fortaleza que compensa eso. No se ha producido hasta el día de hoy un líder medianamente creíble de la oposición. Entonces, no va a estar López Obrador, pero a lo más que podemos aspirar es a, hoy por hoy, no digo que no puedan surgir, es a varios candidatos mediocres, pero sin duda a nadie con el arrastre que tuvo López Obrador en el 18, y en ese sentido me parece irrepetible las elecciones del 18 en el 24. Ahora, Lorena, tú corrígeme, pero decías que estaba reprobado, y ahí veo la debilidad de la izquierda que no aprovechó pues la pésima actuación de este gobierno en la pandemia. En inseguridad, pues los resultados son pésimos en programas sociales, etcétera, pero también en corrupción está reprobado. Hay más gente que piensa o que percibe que hay más corrupción de la que piensa que no hay menor corrupción. Hicimos juntas una encuesta uniendo esfuerzos, reformas y mexicanos contra la corrupción, pero la del 2024 no puede ser sobre la corrupción porque ha sido un absoluto fracaso. Ya lo ha dicho ahorita, me da mucha tristeza oírtelo decir de esa manera, Carlos. Todos los días oímos un caso de corrupción y reconoce el presidente que hay un caso de corrupción, y sin embargo no lo estamos juzgando y seguimos pensando que es honesto y honrado y que cuántas veces nos dice que ya acabó la corrupción. Entonces, yo no creo que en materia de corrupción, Lorena, pero dímelo, que se haya notado ningún punto. Tiene en la cárcel a Lavalle, ¿sí? Por de este tamaño, ¿no? De este tamaño. Y tiene a Rosario Robles, que en toda honestidad y a pesar de la estafa maestra y el monumental caso de corrupción que se puso a la luz pública, lo cierto es que está ya contra la ley, porque la prisión preventiva dura, según la ley, 2 años, y si a los 2 años no te dan sentencia, te tienen que liberar, ¿sí? Porque no merece prisión preventiva oficiosa. Esos son los dos grandes casos de lucha contra la corrupción, contra todos los que se han denunciado en Latinos, en Reforma, en Mexicanos contra la Corrupción, en Nexos y, en fin, todas las demás organizaciones y consorcios de periodistas, etcétera. Pues yo veo que la corrupción, pues, con montos quizá menores, pero por ahí anda, ¿eh? Sí, efectivamente no es su tema más fuerte. De hecho, su tema más fuerte son los programas sociales. Y si bien no el combate a la pobreza, en combate a la pobreza tampoco está tan bien evaluado. Programas sociales, y sabemos por los resultados del Coneval, que realmente no están llegando a quien más lo necesita, sino que más bien lo que él ha hecho es tener su base clientelar. El tema con la corrupción es que, si bien él puede estar reprobado, y la encuesta que tú comentas que llevamos de seguimiento con MSCI, él está reprobado en su persona, porque incluso se percibe que el presidente, o sea, la percepción de que el presidente es corrupto ha aumentado, ¿no? La percepción de que hay más corrupción en el país ha aumentado, y su reprobación en actuación a corrupción también se ha incrementado. Pero cuando lo comparas con el PAN y el PRI, él acaba ganando, porque el PRI es el partido por excelencia más corrupto, que ese es como el legado que nos dejó Peña, y que de hecho en parte eso explica el triunfo tan espectacular de López Obrador en 2018, fue la corrupción grotesca asociada al PRI, de la cual realmente no se ha limpiado. Y otra cosa que él ha hecho inteligentemente, que yo comentaba al principio de esta charla, es que él ha tratado de decir el PAN es igual, ¿no? Y por eso se va contra Naya, se va contra Cabeza de Vaca, se va contra Lavalle, o sea, está diciendo son lo mismo, ¿no? Porque él, aunque esté mal, él sigue ganando en ese tema.
porque los otros están peor, o sea, indudablemente en corrupción. En cambio, en todo lo demás, él realmente no podría competir fuertemente, porque no hay resultados en seguridad. De hecho, tenemos un 30% que nos dice que no considera ni siquiera que exista una estrategia contra el crimen organizado, ¿no? Ya dudan de la existencia de una estrategia. Consideran que la inseguridad ha aumentado, que la presencia del crimen organizado ha aumentado, que la violencia ha aumentado. Consideran que es más fuerte el crimen organizado que el gobierno. Entonces, que no está bajo control. Entonces, ahí no hay forma. Y en economía también sabemos que es un tema muy complicado, porque hemos tenido presidentes que están bien evaluados en economía y aún así pueden perder, porque la economía siempre tiende a ser muy castigada hacia el comandante, ¿no? Hacia el presidente en turno. Y en programas sociales lo mismo, ¿no? Entonces, como que realmente no tiene mucho de dónde agarrarse. En cambio, en corrupción, como que también mucho es alrededor de su persona y es muy discursivo, ¿no? Y que él sabe conectar con sus bases, pues podría ser un tema en donde es peleable, ¿no? Sí, pero vuelve a ser cierto que él no va a estar en la boleta. Entonces, no es él el que puede poner el tema, sino el que vaya a ser el sucesor. Yo quiero volver, Lorena, a la encuesta de Reforma, que me parece realmente un muy buen punto de partida analítico para los que van a contender realmente. Porque lo que te dice esa encuesta es que Morena va muy arriba y que su chamba es conservar ese contingente como está y tratar de mejorarlo, desde luego. Chamba que va a estar complicada porque la sucesión de Morena pues está muy peleada ya en este momento. Mientras que a los otros partidos, a mí me parece que el mensaje inequívoco es: si ustedes no se juntan, no tienen la menor posibilidad. Es contundente. Si se juntan, tienen una posibilidad. Si no se juntan, ninguna. Están perdidos de entrada, pase lo que pase en el contingente de Morena. Entonces, eso me parece a mí que son como las dos grandes líneas hacia el 24 de los dos contingentes. Efectivamente, no hay un candidato presidencial que tú digas qué bien está del lado de la oposición. Pues tampoco hay un gran candidato presidencial que digas del lado de Morena. Los hay, a lo mejor hay alguno que te puede parecer mejor, pero así un gran candidato de arrastre tampoco hay en el lado de Morena. Entonces, el asunto es si la política les va a permitir conservar a los de Morena ese contingente de votantes o la sucesión interna los va a fragmentar. Y si los partidos de oposición pues van a escuchar el evidente mensaje de esa encuesta, que es: ustedes no se juntan, están perdidos desde ahorita, no hay nada que hacer. O sea, un poco, digamos, el mensaje para Morena es: no se vayan a dividir, y el mensaje de la oposición es: no sigan divididos, ¿no? Entonces, o sea, digamos, queda diáfano. Ahora, ¿qué más necesita? Y quiero hacer el último pase, si me permiten. ¿Qué más necesita la oposición? Entonces dices, Héctor Aguilar Camín, a ver, no, la oposición no puede estar dividida, la oposición tiene que estar unida, ahí están los números, etcétera. Le falta a lo mejor una figura. ¿Qué más? No equivocarse, dar discurso. ¿Qué más le hace falta a la oposición para, como lo hacen todos los países del mundo, los partidos políticos de oposición, pues aprovechar electoralmente un buffet de tropiezos que ha tenido el presidente actual? Decía yo el otro día, un poco en serio, un poco en broma, ya quisiera la oposición, no sé, de Italia, de Alemania, Gran Bretaña, uno de los 12 fracasos que tiene López Obrador. O sea, no más con 500,000 de muertos en la pandemia, cambiaban al gobierno. No más con récord de inseguridad, lo cambiaban. O sea, no más con 4 millones más de pobres, 15 millones sin salud. O sea, es decir, con uno de esos, una oposición seria, te tumba el gobierno. Y aquí los tenemos totalmente desdibujados, pues. Creo que tienes toda la razón y lo pones de la manera más precisa posible. Tenemos que tener la posición, en primer lugar, unificada, si es posible también con movimiento ciudadano, que arreglen sus conflictos internos, encuentren a un candidato de consenso, desde luego el mejor posible, y que pueda ser la mitad de hábil en su discurso como lo fue Andrés Manuel López Obrador, y lo sigue siendo. La última pieza que es de carcajada si no fuera trágico, es decir, que está deteniendo a los migrantes para salvarlos del narcotráfico en el norte, ¿no? Del crimen organizado. A ver, esa sola
esa sola frase, esa sola idea, expresión, le costaría la presidencia a cualquier otro gobernante, ¿no? Y entonces la segunda es explotar en efecto los errores. Si no repiten durante los próximos 3 años o 2 años y medio que a este gobierno ha sido un fracaso, no solamente para los ricos, que está bien, eso es lo que quería López Obrador, que ha sido un fracaso para los ricos, para las clases medias, todas las que haya, toda la gama, y para los pobres también en toda su gama. No hay, o sea, me ha pasado muchas veces en conferencias, Carlos, Héctor, Lorena, que me preguntan, bueno, María Amparo, ¿no podrías decir algo bueno de López Obrador? Pues sí, sí tengo algunas cosas buenas que decir. Puedo decir que las variables macro están en orden, las finanzas públicas, puedo decir que el aumento al salario mínimo no ha venido al costo de mayor desempleo, porque el desempleo se debe a otros factores. Puedo decir que desaparecieron algunos subsidios a los grandes agricultores. Puedo mencionar la reforma al outsourcing, pero ahí me quedo. No hay para ningún sector, no hay para los empresarios certidumbre, que es lo que más les importa, no hay para los pobres más dinero, ni más empleo, ni más oportunidades, no hay para las clases medias más que estancamiento, no hay para los ciudadanos más que inseguridad, y así me puedo seguir yendo. Si la oposición no es capaz de explotar esta situación, que, bueno, la leemos en los periódicos todos los días, aunque la niegue el presidente todas las mañaneras, entonces, pues no sé qué tiene que ocurrir, ¿no? Lorena. Aquí coincido con María Amparo, pero no solo es explotar esta situación. En general, lo que hemos visto es que la oposición no solo es pésima comunicando, sino que no parece tener un buen diagnóstico de lo que está pasando en la opinión pública, ¿no? O sea, como que tienen esta idea de, ay, sí, ya están enojados con López Obrador y entonces van a correr a nuestros brazos. La verdad es que no. O sea, esta polarización que estamos viendo básicamente es una expresión social, no es una expresión política. Y en general, las personas que están ahorita expresándose en contra de López Obrador no son fanáticos de los partidos políticos. O sea, yo creo que consideran que es como el menor de los males o es el vehículo para sacar a López Obrador. Pero no es porque digan, ay, sí, cierto, la verdad es que no, lamentamos mucho haberlo sacado del poder. No, no es así. Y por eso también los estamos viendo con unas derrotas monumentales a nivel estatal, que posiblemente, ya habíamos comentado, va a seguir repitiendo el PRI. El PRI es posible que se quede ya sin gubernaturas en las elecciones que vienen, ¿no? Entonces, la oposición de entrada yo creo que tiene que tener un buen diagnóstico de lo que está pasando en la opinión pública, porque ahí como que se filtran muchos votantes que dicen, la verdad es que no has aprendido nada, entonces no me voy a regresar contigo, ¿no? Entonces creo que ese es uno. También necesitan un candidato, o sea, sí necesitan un candidato que no sea nada más porque les cae bien a ellos o porque ellos se consideran, digo, realmente, como decía, son malos comunicadores, pero, o sea, los que ellos creen que son sus buenos políticos, pues no van a apelar a toda esta gama que sabemos que es muy heterogénea de votantes enojados con López Obrador. Y en eso, pues sí tienen que estar dispuestos a buscar diferentes alternativas que no necesariamente sean los que vienen de los mandos, ¿no? O los feudos que ya tienen o los que van a obedecer a los liderazgos, ¿no? De manera ciega, ¿no? Y también creo que necesitan una agenda, porque realmente ahorita no la tienen. O sea, la agenda no puede ser decirle que no a todo a López Obrador, ¿no? Sino que también tienen que tener propuestas más claras, ¿no? No nada más es, sí, ya viste qué mal estás. Incluso ahí ni siquiera han logrado articular un discurso que pueda caerle a los votantes, lo que platicaba hace poquito de salud, ¿no? O sea, era muy fácil el tema de salud, porque son vidas, ¿no? Y porque realmente se desmanteló el seguro popular y no se logró poner algo para sustituirlo que fuera lo suficientemente satisfactorio. Y esto no solo afecta a las familias en sus ingresos, porque son descalabros económicos muy fuertes, sino en pérdidas de vida. Y que ahí no hayan sabido aprovechar un tema tan fundamental, tan básico y tan entendible y fácilmente transmisible a un electorado como el mexicano, ¿qué nos espera, no? Entonces, ahí sí yo creo que ese es como uno de los problemas. Y ahora, del lado de Morena, o sea, el presidente sí está arrancando obviamente con una ventaja, porque es el presidente, porque Morena tiene una mayoría en intención de voto hoy unificada, no dividida como la tiene la oposición,
Pero pues ahí es lo que también platicábamos al principio. No podemos estar seguros de que no se va a dividir la izquierda. La izquierda históricamente se ha dividido, ¿no? Y podemos ver alguna decisión que con que le robe 5 puntos al candidato de Morena, 7 puntos, pues ya lo va a meter en problemas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es conveniente que el presidente se mantenga hasta el final de su sexenio, la oposición se consolide, digamos, que el presidente acabe de rendir cuentas de todo lo que él dijo que iba a hacer y como sean los resultados o no resultados que él tenga que ofrecer y que básicamente pues se le pase o no la factura en el 2024 a él o a su sucesor, ¿no? Héctor, cerramos. No solo coincido, sino que les agradezco porque voy a hacer varias columnas a partir de las cosas que ustedes han dicho aquí, que han sido muy buenas realmente. Añado nada más esto, al tema, tiene que tener un candidato, desde luego, y este tema de la agenda me parece muy clave. Tiene que hacer una agenda que, como necesita toda oposición a la hora de ir a una elección, tiene que ser una agenda de cambio, porque lo que tienes que proponer es algo que cambie lo que está ahí, y esa es la razón por la cual tú quieres llegar, porque lo que está haciendo tu contrincante, en este caso el candidato que vaya a ser de Morena, bueno, pues necesita un cambio. Y esa región de los problemas que tiene que poner la oposición en su agenda de cambio, en efecto, no están ni empezados a delinear. Pero la verdad es que bastante ha ayudado este gobierno en el sentido de producir una agenda elemental, deseable, de cosas que hay que cambiar. Si uno ve todo lo que este gobierno ha destruido, tanto institucionalmente como en términos de políticas públicas, como en términos de recursos del Estado que existían, proyectos, todo lo que este gobierno ha destruido, estancias infantiles, el sistema de salud, pues es por sí mismo casi un espejo de lo que sería una agenda de cambio, una agenda de reconstrucción, vamos a decir. Y ahí habría ya, digamos, una posibilidad de que pues la parte del electorado que está polarizada, pero que quiere oír eso, pues empiece a escucharlo. La verdad, yo coincido, no han empezado en la oposición a generar este material, ni han empezado tampoco a discutir quiénes van a ser sus candidatos, o mejor dicho, cuáles son los criterios que debería tener su candidato presidencial. El primero y elemental, pienso yo, es que sea uno que pueda ganar. Que las encuestas digan que pueda ganar. Me parece que ese criterio sería como muy básico. Y esta agenda de cambio en sustitución de la herencia del gobierno que va de salida, ¿no? Oye, muchísimas gracias, Héctor Aguilar Camín. ¿Querías decir algo más, María Amparo? Sí, una nota de riesgo, ¿sí? Y otra con esto de las propuestas. Desde luego que estoy de acuerdo con Lorena y con Héctor, que es lo más importante para un país son las propuestas, ¿sí? Pero pues la historia ya dice que hay que aprenderle a López Obrador. La historia nos dice que las campañas no se ganan con propuestas. Yo, si soy honesta, sin ser panista ni priista, creo que las propuestas de Pepe Mid y de Anaya pues eran mucho mejores, pero se ganan horriblemente, pero se ganan con unos eslogans de una ramplonería como las de López Obrador. Entonces, bueno, pues si se quiere ganar, que haya esos eslogans y luego saquen sus agendas, porque no he visto la manera de convencer a la población con las agendas. Y el otro que les dejo, nada más como riesgo, Carlos, por si nos interesa en algún otro programa, yo traigo la inquietud si se van emparejando las encuestas, si cabe la posibilidad de una deslegitimación total de las elecciones en 24, entre las reformas y la posibilidad de que Morena no gane, y eso porque el presidente ha querido deslegitimar las elecciones todos los días, pero pues les dejo a manera de preocupación, Lorena. Lo apuntamos para la próxima vez. Muchísimas gracias, María Amparo Casar, gracias, Lorena Becerra, gracias, Héctor Aguilar Camín, un gusto tenerlos en Latinos. Luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.